En un espacio de tiempo de constante crisis en el que poder llegar a tomar decisiones difíciles puede llegar a ser fundamental para la salvación, Tottenham Hotspur ha decidido apostar por otro cambio en los banquillos y se ha hecho oficial que Roberto De Zerbi es el elegido para tratar de cumplir la ilusión de que uno de los grandes del Big Six pueda llegar a sobrevivir. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar y responder qué puede llegar a proponer el Tottenham o el nuevo Tottenham de Roberto De Zerbi. Los Spurs, un conjunto que por ahora vive un espacio de constantes deficiencias y margen ineficiente en lo competitivo, ya sea desde las decisiones administrativas, el margen de juego, complicaciones de cara a las lesiones, un margen en el que los futbolistas clave no brillan, y además de ello un margen anticompetitivo a través de la propuesta de los entrenadores. Tratará a lo largo de las próximas 7 jornadas de la primera división del fútbol inglés sobrevivir y mantener la permanencia. Y a lo largo de este análisis trataremos de responder qué puede llegar a aportar Roberto De Zerbi para cumplir el objetivo y el porqué, por supuesto, de su instauración como figura en los banquillos del conjunto del norte de Londres. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que le puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir el momento y estado de forma de Tottenham para poder llegar a responder qué esperar de su nuevo y flamante entrenador. La dinámica se mantiene, como mencionamos en ya varias oportunidades en el inicio de este análisis, en uno de los peores Tottenham de la historia. En el momento del desarrollo del mismo, encontraríamos que el conjunto se mantiene 17º en la clasificación, un margen de 50 goles concedidos, siendo uno de los equipos más goleados de la temporada y además de ello uno de los que mayor cantidad de errores en salida de balón acometen. Ello también interesante para una propuesta en la que el equipo ha marcado 40 goles y ello le justifica solo 30 goles, 30 puntos solo en esta temporada 25-26 en la Premier League. Ello también les valida como el equipo con peor margen de puntuación en el 2026 en lo que respecta a la Premier League en general, y ello también una seguidilla de récords estadísticos en negativa por parte del conjunto COI a lo largo de su participación en el fútbol inglés. Por ahora, ello ha representado, por supuesto, a inicios de febrero la destitución de Thomas Frank, luego la instauración de Igor Tudor y con ello la dinámica o el pragmatismo de tratar de buscar soluciones a la hora de la decisión de Igor Tudor. Ello no ha funcionado de la mejor manera posible en el margen de encontrar un entrenador que brindase de pragmatismo y efectividad en bloque corto para el beneficio de lo defensivo, especialmente con buena experiencia en peleas por el descenso y cargos a corto plazo, que era en general lo que podía llegar a proponer Tudor. Pero en el análisis pasado de por qué fue destituido, éramos claros al respecto, con poca experiencia en el fútbol en general, solo en Italia y con una validación que diríamos representaba más dudas que un interés prometedor de que era la decisión correcta, se decide apostar por de nuevo retroceder y encontrar la mejor solución para que Tottenham pueda llegar a salvarse. La dinámica se mantiene en que conjuntos como Wolverhampton Wanderers, Burnley y además de ello West Ham United mantienen esta inefectividad que puede llegar a cumplir que sea realista el objetivo. El problema se centra en cómo puede llegar a la plantilla afianzarse a su nuevo entrenador y con ello pasaríamos a definir quién es Roberto De Zerbi. Con un pasado interesante a través de su progresión futbolística, recordemos, también futbolista antes de ser entrenador, pudo llegar a tener un fuerte recorrido en primera y especialmente en segunda división. De ahí poco a poco podría llegar a instaurar lo que vemos al día de hoy de su papel como entrenador. Propuestas atractivas, muy ofensivas, a veces del tipo que se podrían llegar a denominar cortaproducentes a la hora de ser demasiado ofensivas y poco espacio a la hora del bloque defensivo, también fomentan espacios caóticos, un juego muy atractivo y una dinámica a largo plazo de ser el equipo que marque más goles para tratar de defender resultados con victorias y la efectividad táctica. Ellos en general lo que propone De Zerbi y ello es lo que ha podido llegar a proponer
a lo largo de su camino como entrenador. Desde un paso interesante en la tercera división con el Darbo Boario, además de ello el Foggia y su gran primer paso en la temporada 2011-2016 para Palermo. Más adelante pasaría a Benevento en los primeros momentos ya cercanos al ascenso en la primera división italiana y además de ello un paso muy interesante para la instauración de su política de juego, un fútbol atractivo, una dinámica muchas veces corta producente en el potencial, básicamente del tipo, bueno, no podemos llegar a denominar esas palabras en YouTube, eh, de autoinmolarse, de autodestructivo, diríamos un margen autodestructivo del tipo que acomete mucho fútbol, pero que a veces en defensa tal vez puede llegar a ser no tan sobresaliente. Ello también le destacaría en un rol interesante en Shakhtar Donetsk, donde podría llegar a tener sus primeros grandes pasos en reconocimiento europeo a través de su participación en ese momento del equipo en UEFA Champions League, donde destacarían los Mijailo Mudryk o este tipo de futbolistas y plantilla bastante reconocibles de un estilo diferente al resto. Y ahí obtendría su primer gran paso en un equipo de primera liga o de alta potencia en liga, hablando de la Premier League, a través de Brighton and Hove Albion, tomando el rol que sucedía de Graham Potter, de cara a en ese momento Potter pasar a ser entrenador de Chelsea con una dinámica atractiva. En Brighton podría llegar a romper márgenes estadísticos que permitieron que el equipo pudiera llegar a debutar en Europa a través de la Europa League, ya que nunca en su historia lo habían logrado. Recordemos un equipo muy histórico del fútbol inglés, pero no con una sucesión tan glamorosa o importante en la primera división, y poco a poco se sigue validando un gran Brighton a Hove Albion que de la mano de De Zerbi demostró estas características mencionadas: juego atractivo, dinámica algo destructiva, pero muchas veces dejándonos un fútbol bastante comprometido de entretener, y ello es lo que propone también De Zerbi, o lo que ha buscado proponer en Olympique Marseille, su anterior equipo en la Ligue 1. Ello también le ha representado ser uno de los equipos más interesantes en las últimas 2 temporadas en la primera división del fútbol francés, en el que para la anterior temporada pudo llegar a mantener un margen de segundo en la clasificación, lo que le permitió un boleto a Europa y la instauración de una política de juego más atractiva, algo que no se había visto en los últimos 6 años de la mano del equipo francés. Ello a través de una propuesta, como mencionábamos, muchas veces de juego directo, capacidad de romper líneas, dominio posicional y el margen de muchas veces dejar espacios atrás en beneficio de las presiones altas, algo que definiremos bastante a lo largo de este análisis. Ya habiendo conocido en general su carrera como entrenador, pasaríamos a hablar también del rol general de lo que acomete su protagonismo para su regreso a la Premier League y específicamente de su margen de decisiones para lo que será la plantilla. Comenzaríamos destacando, diríamos, como la mejor experiencia a corto plazo, su papel en la Premier League, donde fue entrenador de Brighton and Hove Albion, como mencionábamos anteriormente, un margen cercano a 2 años en el que pudo llegar a verificar con la sucesión de Potter a De Zerbi un estilo atractivo, cercano a lo que habíamos visto antes, pero también bastante evolutivo. ¿A qué vamos con este margen evolutivo? A la disposición táctica, muchas veces jugando con la línea de 3, el margen del 3-2-5 o el 3-4-3-2-1. Básicamente se buscaba efectividad en los carriles, dominio posicional y efectividad en la rápida salida de balón para que siempre pudieses llegar a presionar en líneas altas. Un entrenador que, como veíamos a través de su historial y carrera futbolística, es bastante renuente a la idea de que no sea el protagonista en el campo, que siempre tenga el dominio de balón y que siempre pueda llegar a romper líneas rápidas para poder llegar a cometer incursiones rápidas a los espacios, pero siempre instaurada no tanto al margen del contragolpeo, sino al dominio posicional en rápidamente incursionar líneas. Diríamos un margen cercano a lo que podemos llegar a ver en la efectividad de la Premier League. Equipos muy dinámicos, contragolpeadores, pero también de dominio posicional. De ahí que muchas veces se ha demostrado que De Zerbi es gran aficionado del estilo de juego del fútbol total y la adaptación de este a lo largo de los años, por ejemplo, a través de uno de sus máximos referentes, Pep Guardiola. Y ahí la dinámica se mantiene en que Tottenham decide apostar de nuevo por un entrenador de alto calibre a través de su propuesta, lo semejante a lo que vimos por parte de la era Ange Postecoglou, un entrenador atractivo por su propuesta, una dinámica que es diferente al resto, pero también lo complejo es un entrenador que
tiende a ser bastante fuerte y renuente de cara a sus opiniones y ello muchas veces también ha cometido un espacio más caótico que positivo en sus equipos, especialmente con fuertes declaraciones, políticas de juego bastante definitivas, en las que muchas veces al futbolista no se le brinda la oportunidad de el libre albedrío, sino de decisiones claras en propuestas clave que definen que el entrenador trata de siempre controlar la política de partido del equipo, hacen que básicamente el inventar, el ser un equipo, diríamos, adaptativo, en los futbolistas no sea la constante o no sea la utilidad más clave que veremos en el Tottenham de Roberto De Zerbi, sino una en la que cada plan está justificado en la valoración del estilo de juego y en ello los futbolistas tienen que adaptarse no a través del libre albedrío, sino del constante entrenamiento para cumplir las exigencias de su entrenador. De ahí también el que en las últimas horas se haya tomado bastante renuente la idea de que Roberto De Zerbi, por parte de los aficionados de Tottenham, pues es un nuevo entrenador, especialmente por la dinámica de lo que acometía el que en el Olympique Marseille tuvo fuerte relevancia el papel de Mason Greenwood y además de ello fuertes declaraciones por parte del entrenador a la hora de brindar de apoyo al futbolista. Recordemos, un futbolista que no fue, bueno, diríamos que con complicaciones de cara a su margen legal, aunque se presentó inocente de cara a las acusaciones de abuso sexual y en general abuso por parte de su pareja. Ello se presentó simplemente porque la víctima no presentó cargos, pero a través de varios informes, experiencias y específicamente evidencias, el futbolista claramente podría llegar a haber sido inculpado de dichas acciones. Aún así, hay que responder a través de la justicia que es inocente. La justicia lo ha determinado de esa manera, no a través de la validación de si lo fue o no, sino simplemente no hubieron pruebas suficientes a través de un testigo clave para confirmarlo. De ahí que la política también mantiene en que este futbolista todavía, luego de este espacio en el que fue protagonista, no ha vuelto a la selección inglesa o además de ello, no ha vuelto a jugar en la Premier League. Recordemos, es futbolista de Manchester United y con ello, pues los aficionados, por supuesto, tal vez no sentían tanta practicidad a un entrenador que mantuvo de forma bastante abierta el beneficio y la concorde de cara al rol de este jugador. Y ahí, bueno, como siempre, depende de la perspectiva de cada aficionado, de cada persona que se interese por el equipo o el deporte en general. De ahí lo único que podemos decir a través de esta perspectiva es que las víctimas siempre deben llegar a ser valoradas y que el margen de no poder llegar a respetarlas simplemente por eh, complicaciones legales, ello no significa que estas situaciones no ocurrieron y que, bueno, el abuso es algo que lastimosamente se ve todos los días en espacios que también destacan en el deporte. Y esperemos que a la hora de hablar de ellos, pues pueda llegar a haber un real cambio. De ahí, bueno, también no diríamos que directamente es un entrenador que simplemente genera polémica por la forma de las decisiones que fomenta, sino el cómo es bastante reiterativo en opiniones fuertes y espacios anárquicos. Ello no diríamos que es negativo de cara a su rol como entrenador, sino muchas veces es un entrenador que hace la diferencia a través de ello. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el poder llegar a haber visto uno de los mejores Brighton and Hove Albion que hemos visto en los últimos años a través de leyendas para ya el presente de la Premier League, como Alexis McAllister, Moisés Caicedo, Leandro Trossard, estos tres futbolistas en equipos de Premier League del Big Six. Además de ello, varios de los futbolistas clave de los últimos años de Brighton and Hove Albion, muchos de ellos ya fichajes como mínimo de equipos champion. Con ello demuestra que la política de juego demuestra que De Zerbi puede llegar a explotar a los futbolistas, pero también poder llegar a generar relaciones cortaproducentes, como sucedió con Trossard, que a través de diferencias, básicamente en menos de 3 semanas, pasaría a ser figura clave en Brighton, a ser un fichaje rápido por parte de Arsenal y por ahora un futbolista clave de cara a su pelea por el título, un entrenador que puede llegar a dar bastante, pero también sus decisiones pueden llegar a representar difíciles sacrificios. Y con ello culminaríamos destacando la política de juego del entrenador y lo que deberá llegar a proponer en Tottenham. El problema, como mencionábamos, se centra al inicio de la temporada y en esta final de curso para Tottenham en un equipo muy ineficiente
que no puede llegar a generar confianza en sus referentes debido a que se encuentran en un mal estado de forma y además de ello las complicaciones de las direcciones deportivas y el margen de las constantes lesiones por ahora hacen que De Zerbi pueda llegar a encontrarse con muchos problemas para instaurar su estilo de juego. Lo beneficioso es que tendrá más de 2 semanas, bueno, en general 2 semanas, para poder llegar a preparar al equipo previo a lo que será su partido ante Sunderland para su debut y luego el segundo partido ante su ex equipo en Premier, Brighton and Hove Albion, para poder llegar a instaurar su estilo de juego. Lo interesante por parte de Servi es que ya destacábamos un entrenador con fuerte tendencia al dominio posicional, la salida de balón en corto y a pesar de que ello fomente errores en salida que beneficien al rival, ello también beneficia que tal vez sus rivales podrán llegar a ver en ello una, de nuevo, oportunidad para demostrar debilidades. Ya se ha destacado que, por ejemplo, la defensa es uno de los puntos de inflexión para Tottenham. Muy buenos nombres, pero ninguno en un estado de nivel realista de un equipo que sea de primera división. Además de ello, el problema del guardameta, Guglielmo Vicario, que tampoco se mantiene con un estado eficiente de forma y todo lo contrario, es el tercer guardameta o en el podio de los guardametas con mayor margen de error que acometen gol en contra de su equipo en la Premier League, lo cual también demostrará que De Zerbi, aunque busque propuestas atractivas y dominantes en general a través de su ideología como entrenador, este Tottenham necesita pragmatismo porque si se espera que pueda llegar a funcionar el día de mañana, efectividad en salida de balón, rápidos pases hacia los espacios y con ello la profundidad de un nuevo Tottenham, no diríamos que es irrealista, pero es cortaproducente porque estamos hablando de un equipo que pelea por la salvación y este estilo de juego tal vez no pueda llegar a adaptarse al pragmatismo que necesitan al día de hoy para generar efectividad defensiva. Con ello, por ahora, Tottenham también vivirá un espacio de juego en el que hay varios de los talentos que en los que De Zerbi podrá llegar a confiar para instaurar una política de juego importante y que haga que el margen pueda llegar a funcionar. Y también de la política de juego. Por ahora Tottenham en zona de descenso, el por qué ha decidido apostar por De Zerbi, de nuevo se centra en un constante cambio de decisiones y para culminar este análisis destacaríamos también que ahora mismo el entrenador italiano es uno de los mejor pagados, perdonen por la redundancia, en la Premier League. De ahí se entiende que aunque fue difícil el poder llegar a hacer que él aceptase el cargo, lo acepta siendo uno de los mejores pagados de la división y además de ello un contrato a largo plazo de 5 años y con opción a renovarlo 2 más. Con ello una demostración clara de que Tottenham decide apostar el todo por el todo para obtener la salvación y además de ello el confiarle a un entrenador prometedor, pero que tal vez con este margen caótico de cara a estos ambientes no tan equilibrados que puede llegar a fomentar un golpe sobre la mesa para volver a pelear por cosas importantes. Y para ello tendrá que validar a los futbolistas como los Xavi Simons, los Dominic Solanke y los futbolistas creativos en el centro del campo para instaurar un juego efectivo. Y para el cierre de la temporada tendrán que enfrentar a conjuntos como ya mencionábamos, Brighton and Hove Albion, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, Leeds United y además de ello Chelsea y Everton. Ello fomenta por ahora que varios de estos equipos pelearán por cosas importantes para el cierre de la temporada. Chelsea, Everton y Aston Villa, potencial participación europea. Leeds, la oportunidad de poder llegar a respaldar una mejor salvación. Y además de ello, Brighton y Wolverhampton, la oportunidad de destacar para el cierre de la campaña. Con ello, veremos si Roberto De Zerbi podrá llegar a cumplir los estándares de efectividad como un entrenador muy prometedor para el fútbol europeo, pero que muchas veces también destaca su paso inconstante en varios equipos que le suele costar el poder llegar a fomentar ambientes más estables y veremos si lo podrá llegar a lograr en Tottenham. Con ello concluiríamos este análisis preguntándoles a ustedes si creen con este cambio que Tottenham podrá llegar a salvarse y de la mano de Zerbi poder llegar a crear de nuevo un proyecto atractivo para tratar de sorprender en el fútbol inglés, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.